Bien, este es un tema que tiene que ver con aspectos de bioquímica y que voy a tratar de, más bien traté de exponerlo y de desarrollarlo lo más claro posible para que no nos metamos en problemas, pero tiene que ver mucho con lo que son los clústeres y sobre todo lo que falta conocer de clústeres. La nitrogenasa empieza cuando nosotros revisamos qué es lo que está pasando en el nitrógeno en el medio ambiente. Y hay varios ciclos, cuando menos aquí están 4 de los que más comúnmente se han estudiado. Yo quisiera rescatar de estos el caso de lo que sería el del nitrógeno. Miren, de todo lo que es el nitrógeno que se aprovecha mundialmente, aproximadamente estamos hablando de que un 4% se aprovecha precisamente o viene de lo que son las transformaciones en la atmósfera, y aquí está representado de una descarga eléctrica que parte de la molécula de nitrógeno y que de alguna manera con lo que es la humedad en el ambiente, cuando llueve o sea, aún sin llover, pues se forma lo que consideramos o lo que llamamos lluvia ácida. Esa lluvia cae a la tierra, ahí se mezcla o se combina con otros elementos, metales principalmente, se forman nitratos y bueno, viene también dentro de lo que es ese ciclo del nitrógeno. Gran parte, pero no el total, un 30% se obtiene a través de esta reacción que ustedes conocen, la combinación directa de nitrógeno con hidrógeno para dar amoníaco, un proceso que ahorita también vamos a insistir en él. ¿Sí? El primero es esta reacción, el nitrógeno con el oxígeno para darnos lo que son óxidos, el óxido nitroso, ¿sí? Que con más oxígeno en forma espontánea se convierte a dióxido, con agua la lluvia ácida, en fin. Y luego tenemos nosotros un gran porcentaje, 2/3 partes, en donde el nitrógeno es aprovechado por las plantas. A lo mejor no lo teníamos claro, pero esto nos permite el poder revisar el potencial que tienen las plantas para convertir nitrógeno atmosférico y poderlo aprovechar, como vamos a ver más adelante. Al final de cuentas, viene una parte señalada aquí con una reacción que es el nitrógeno con protones, vamos a ver de dónde salen, para transformarse en amoníaco, en amonio, y de ahí a nitratos, a nitritos, a nitratos, y bueno, todo el aprovechamiento que hacen las plantas. Lo importante es qué sucede con este proceso. Ya conocemos nosotros un poco de lo que es el aprovechamiento industrial, precisamente por Haber y Bosch, ¿sí? Que desde 1913 desarrollaron este proceso y lo hicieron primero para la obtención de amoníaco, y el primero de los usos que se le dio fue para que del amoníaco se pudiera oxidar, llevar a cabo la obtención de nitratos y bueno, de ácido nítrico, de nitratos, y sobre todo también la parte del ácido nítrico para llevar a cabo nitraciones. Hemos oído hablar de lo que es el TNT, trinitrotolueno, hemos oído hablar de lo que es el algodón pólvora, en fin, todos los derivados nitrados que fueron utilizados como explosivos, una mezcla de algunos de ellos con tierras diatomáceas para la dinamita, en fin, toda una rama. Pero después, pues obviamente se empezó a ver la importancia de lo que es el amoníaco para poder obtener lo que son derivados amoniacales y también, ¿por qué no?, la urea, que es uno de los productos y de los, sobre todo, procesos industriales más utilizados para la obtención de alimentos. Entonces, esta es una parte que conocemos, pero requiere, ahora que estaba yo revisando también estos procesos, una cantidad de energía extraordinaria. Se calcula que toda la energía que se utiliza en el mundo para procesos industriales, casi el 1%,
casi el 1% es para el proceso Haber-Bosch. Entonces la cantidad de energía es extraordinaria. Sí, finalmente sí se utiliza porque es importante obtener todos esos derivados amoníacales, el ácido nítrico, para una infinidad de usos que ustedes conocen. Bien, ¿qué más podemos decir? Entonces tenemos nosotros aquí que esta transformación de nitrógeno para su aprovechamiento, ¿sí?, se puede hacer a través de una fijación biológica para llegar a la obtención del amoníaco. De una fijación industrial se aprovecha el amoníaco con todos sus derivados amoniacales, obtención de aminas. Yo, ¿qué les puedo decir ahí si realmente ustedes han visto todo lo que el nitrógeno representa como derivados de amoníaco, aminas primarias, secundarias, toda una industria, toda una aplicación importante, pero también para la obtención de ácido nítrico y de óxidos de nitrógeno y que podamos obtener nitritos, nitratos. Esto lo hacen las plantas también, ¿sí? Y entonces estos se aprovechan para poder llevar a cabo las mismas plantas a través de lo que son enzimas, la obtención, la amonificación, como se le llama, y entonces se obtienen proteínas vegetales. Y esas proteínas vegetales, en el momento en que son absorbidas por quien come las plantas, que son principalmente el ganado vacuno, ¿sí?, pues entonces se transfieren a lo que es proteína que nosotros aprovechamos. Entonces el ciclo del nitrógeno llega a ser muy importante en términos de aprovechamiento y de lo que es obtención de alimentos. ¿Por qué menciono esto? Porque al final de cuentas estos ciclos biológicos se llevan a cabo desde el nitrógeno atmosférico, ¿sí?, aprovechamiento por plantas, reacciones también de amonólisis para obtener nitritos, nitratos, y estos nitratos otra vez, una vez que se desecha por ejemplo la urea, que es un subproducto del procesamiento que nosotros hacemos de las proteínas, al final de cuentas vuelve otra vez a lo que es el nitrógeno ambiental. Entonces son ciclos muy estudiados en los cuales, insisto, no voy a hacer más énfasis porque lo que nos interesa es qué sucede cuando este nitrógeno atmosférico a través de las plantas, esas 2/3 partes se aprovechan. Bueno, aquí es donde interviene lo que es la nitrogenasa. La nitrogenasa, que es una enzima utilizada por las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. ¿Qué hace la nitrogenasa y por qué representa importancia desde el punto de vista químico y desde el punto de vista de investigación que se sigue haciendo sobre esta enzima? Pues lo que hace es romper el nitrógeno molecular, ¿sí?, y lo combina con hidrógeno para formar amoníaco. Y lo hace en condiciones en las que no requerimos todas esas altas temperaturas, presiones y el uso de un catalizador. Bueno, ellos también tienen catalizadores, pero sobre todo ese gasto de energía. Ese gasto de energía que tiene que ser suministrado en procesos industriales. Claro, la energía que utilizan las plantas pues viene del sol también, eso es importante mencionarlo. Tenemos nosotros aquí entonces que este nitrógeno es absorbido por las plantas en la parte de las raíces, ¿sí?, y hay bacterias ahí, que esas bacterias transforman este nitrógeno directamente a lo que es amoníaco, de ahí al amonio, ¿sí?, bacterias que siguen nitrificando, así se les llama, para formar nitratos, y bueno, viene todo el proceso de aprovechamiento, para lo que es la formación de proteína vegetal. Y después, bacterias desnitrificantes, que todos los desechos de tipo orgánico los transforman otra vez a lo que es nitrógeno ambiental. Pero lo que nos interesa a nosotros es esta parte de conversión de aquí a acá. Bien, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Sí? Sabemos que el nitrógeno tiene una gran reserva y esa gran reserva se encuentra precisamente en la atmósfera. Recuerden ustedes de todo lo que es
el nitrógeno, el aire, estamos hablando de un 80% de nitrógeno, 19% de oxígeno y un 1% de otros gases, ¿sí? Directamente no puede ser utilizado por los seres vivos, excepto algunas bacterias, ¿sí? Y en condiciones suaves, el nitrógeno no reacciona. ¿A qué me estoy refiriendo condiciones suaves? No altas temperaturas, no altas presiones, ¿sí? Con algunos metales muy activos o en ciertas condiciones de bajas temperaturas puede reaccionar, por ejemplo, con litio y magnesio para dar nitruros o formando complejos. Nosotros sabemos que la triple ligadura del nitrógeno, ¿sí?, puede presentar enlaces sigma, pero enlaces pi también. Y sabemos nosotros que los enlaces pi dan origen a lo que son orbitales de antiunión, también de tipo pi. La molécula de nitrógeno con la triple ligadura presenta esa característica, ¿sí?, de enlaces de retrodonación, y por eso se ha logrado la síntesis de algunos complejos, ¿sí?, de metales de transición que pueden precisamente formar, pero no se ha logrado que esos compuestos sean catalizadores y reaccionen para romper la triple ligadura. Lo hacen a través de esa formación de complejos, a través del par de electrones de uno de los nitrógenos de la molécula, ¿sí? Y entonces en forma lineal está colocada la molécula. ¿Qué es lo que implica el aprovechamiento por las bacterias que nosotros empezamos a ver? La fijación y asimilación del nitrógeno, la amonificación, es decir, transformarlo en amoníaco y después en radicales amonio, para que se lleve a cabo la nitrificación en nitratos. Las plantas lo aprovechan generalmente en forma de nitratos, ¿sí?, no necesariamente como amoníaco o como amonio. El amonio que se usa como abono, ¿sí?, por ejemplo, sulfato de amonio, que es de los principales, fosfato de amonio, ¿sí?, transforma en las plantas, ¿sí?, ese amonio a lo que es nitratos. Esta reducción, porque estamos hablando nosotros de una reducción a estos productos, es precisamente lo que hacen las plantas. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de bacterias. Hay una serie de bacterias que están bien caracterizadas en varias plantas, árboles inclusive, pero sobre todo en lo que son las leguminosas. Y de esas leguminosas, esto es un tema realmente importante, fascinante para su estudio, ¿sí? Nada más les voy a dar una pequeña lista de lo que son esas leguminosas. Estamos hablando, por ejemplo, claro, esta no es leguminosa, pero también es una planta en la que finalmente se lleva a cabo esa conversión de nitrógeno ambiental a lo que es amoníaco, amonio, etcétera, ¿no? Estamos hablando, y ustedes conocen mucho de esto, por ejemplo, los chícharos, estamos hablando de frijol, de alubias, de garbanzos, de habas, de lentejas, cacahuates, la soya. Entonces hay una variedad de plantas que realmente se ocupan de esta transformación. Yo les quiero mencionar que, y ustedes lo saben seguramente en algunos casos, los campesinos cuando siembran, o la gente del campo cuando siembra maíz, normalmente intercala la siembra de haba. Y desde tiempos inmemoriales se ha visto que esta siembra de haba o de chícharo intercalada hace que crezca la planta de maíz más robusta y dé mejor fruto. Entonces eso es una parte importante por la cual se da. ¿Dónde se encuentran las bacterias que se encargan de la transformación del nitrógeno atmosférico, ¿sí?, a lo que es el amoníaco y todo ese proceso que hemos señalado? En las raíces. Y nosotros conocemos estos nódulos precisamente de las raíces. Aquí estamos hablando nosotros de frijol, de la soya, ¿sí?, y así se alcanzan a ver. Y nosotros a veces no distinguimos o no sabíamos de qué es. Seguramente alguno de ustedes sí ya lo ha estudiado o lo ha leído. Pero fíjense ustedes, vamos, aquí estos gránulos o este tipo
de nódulos son precisamente los que se encargan de esa transformación, ¿sí? Bien, si nosotros viéramos un corte de cómo se está llevando a cabo o dónde se encuentran esas bacterias, nosotros veríamos cada uno de estos nódulos de esta forma, ¿sí? Aquí vemos la raíz y vemos las bacterias. Se van formando esos nódulos y aquí en estos nódulos se encuentran las bacterias, ¿sí? Veamos más específicamente, la raíz de las leguminosas se encuentra infectada por las bacterias que llevan a cabo la acción nitrificante. Esta, por ejemplo, es una zona de infección donde aquí en la parte interna se encuentran las bacterias. No es que estemos viendo bioquímica o estemos viendo biología, no, eso la verdad no es la intención, pero es ir centrando hacia dónde vamos teniendo nosotros ese comportamiento. Bien, déjenme que interrumpa aquí y vamos a retomar en una siguiente presentación algo más de por qué nos interesa revisar este sistema y qué tiene que ver con los cúmulos metálicos y con lo que hemos visto en química organometálica.